Hola a todos, Esteban, Ignacio, María, Sol, Delfina, Camila, Bill, Leonardo, Valentina, Zain, María Virginia, Johan, Valentina, Tomás y Bianca. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, ustedes me dirán en qué les puedo ayudar. Con el trabajo práctico, profe. Bueno, Sí. A ver, queríamos saber con mis compañeros, justo estamos ahora, si sí. para hacer la prueba de bondad, o sea, tendríamos que hacer la prueba de bondad para decidir ajustar a la normal. Tenemos el caso 8, creo. Dame 2 segunditos que me los abro, porque justo Sí, salgo de otra actividad y no tengo abierto el archivito. Dame 2 segundos y ustedes sí, saben no que les mi nombre es mostramos muy... nuestro trabajo. Bueno, dale, muéstramelo. Ok. La pregunta básicamente sería si tenemos que hacerlo manual a la tabla, digamos, o con poner el criterio de rechazo del p-valor basta, según lo que nos dio Infostat. Pueden usar el Infostat, lo que sería importante es que lo hagan, o sea, se hace en la tabla de frecuencias por Infostat, si yo sea una KS o una prueba chi cuadrado. Lo importante es que lo interpreten. Bueno, uno puede poner todos los datos, pero no necesariamente los valores esperados son mayores que 5, si reagruparon, si tuvieron que calcular el estadístico, si es interpretable. O sea, agregarle un poquito de contenido a lo que da la salida de software, pero no hay problema que los cálculos estén hechos con software, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí, interpretenlos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando hacen las clases o los intervalos en la prueba chi cuadrado, no necesariamente las frecuencias esperadas son mayores que 5, entonces a veces ustedes tienen que reagrupar o sacar otra salida más en el, digamos, en el Infostat para obtener eso. Entonces expliquen cuál es la hipótesis nula, cuál es la hipótesis alternativa, cuál es el estadístico, cuánto grado de libertad tiene, qué sé yo. Todas esas cosas que son información que la tienen que ir ordenando y ponen, bueno, cómo se interpreta con la regla del p-valor de tal forma con ¿sí? El valor del estadístico observado y el valor crítico de esta otra. Listo. ¿Sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Profe, ¿tendría un ejemplo de cómo hacer, de cómo ajustar con la normal por Kolmogorov? Porque Sí. por lo menos yo no me doy una idea de cómo hacer la tabla, digamos. Dame 2 segundos que me fijo. Profe, nosotros tratamos de hacerlo con Kolmogorov en nuestro caso. O sea, planteamos la tabla y todo, las frecuencias. No sé Eh, si te puede servir María como ejemplo. si querés presentar, no tengo drama. Si no, yo... Esteban, si querés mostrar algo, no tengo problema. Mientras yo voy buscando Bueno, el... sí, aprovecho de paso porque tengo una duda también ahí, porque quise compararlo con Infostat y bueno, hubo algunas diferencias. Ahí comparto. Ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, creo que nos tocó el caso 6. Bien. Esto es lo que planteamos para, o sea, nos dieron, según la estadística descriptiva, que lo íbamos a aproximar con, íbamos a hacer la prueba sobre una normal. Sí. Y planteamos todo esto. Está bien, o sea, las... em, me pones el cartelito, ¿viste eso que dice ocultar el cartel? Así veo el último valor y me fijo una cosa en la tabla. Ahí está. Listo. En algunos libros, ustedes cuando ven las frecuencias relativas observadas, van a ver que llega a 1, porque no hace el ajuste de dividir el índice dividido n más 1, que hacemos nosotros, ¿sí? Así que eso, por ahí, si en algún libro lo ven que llega a 1 y no llega a casi 1, como hacemos nosotros por el ajuste,
ténganlo en cuenta. Gracias, justo el cartelito me tapaba si llegaba a 0,95,1. Ah, claro. Está bien planteado, o sea, van a decir que X tiene una distribución normal y te plantean la media y la varianza, no tiene distribución normal, bien. En realidad acá no sería p-valor, entonces esto sería de crítico, ¿no es cierto? Porque como con la salida del infostat, vos podés, hay una salida de infostat y esa tiene el p-valor. Sí, justo acá tengo la salida de Infostat para esos datos Sí. y me dio un p-valor bastante diferente. Si es que lo compara, si este valor es el mismo que el de crítico. Sí, tenés las cosas, yo creo que el infostat, si no me falla la memoria, en vez de hacer para calcular las frecuencias relativas observadas el I dividido N más 1, hace el I dividido N. ¿Sí? Claro, ahí está la diferencia entonces. Entonces, por eso el estadístico, cuando sacas la salida, te da un poquito distinto. Sí. ¿Sí? Ves que Bien. el tuyo te da 0,0, o sea, son casi iguales, ¿no? Pero da... incluso hay otros libros que comparan esa diferencia con la del intervalo anterior, pero no quiero entrar a esa... Es que en principio yo pensé que el p-valor era muy parecida a la diferencia, pero después veo bien y bueno, uno es 0,0 y el otro es 0,9. Cuando te vas a la columnita que dice estadístico de, sí. Ese es el valor del D observado, ¿sí? Bien, esta es la diferencia. Sí, lo que ocurre es que en la salida nosotros hacemos esta corrección dividiendo, les dije que esto era cuestión de criterio y Laura también, cuando fue la primera clase de esta forma de calcular frecuencias, que había literatura que nos seguía y había literatura que estaba en la otra puerta y que dependía del software, qué literatura le gustaba más, qué es lo que iba a elegir. Bueno, al Infostat le gusta más la literatura que hace, o sea, haría el total, yo haría y la cantidad de observaciones dividido el total, en vez de el total más 1, que es la opción que usamos nosotros. Entonces te da un poquito diferente la diferencia, bueno, un poquito distinta la diferencia, para que no parezca un trabalengua. Pero si se fijan van en el mismo sentido. O sea, el 0,09 está muy próximo, o sea, si ustedes lo usaran con el otro criterio, les daría 0,10. Sí, sí. Bueno, esta era la duda que tenía de cómo plantear la cosmogoró para normal. Sí, está correcto lo que ustedes hacen de ordenar los valores desde el más pequeño al más grande, luego calcular estas frecuencias relativas observadas y luego a los valores de X y que obtuve los estandarizo para obtener las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? Esas frecuencias relativas acumuladas considerando ese valor de Z que he calculado y haciendo uso de la tabla normal estándar o una calculadora de probabilidad, la opción que más les guste. De hecho, la propia planilla de cálculo tiene una calculadora de probabilidad para hacer esto, así que bueno, si quieren usar la función, están en todo su derecho. Sí, nosotros usamos tabla, creo. Bueno, esto lo hizo un compañero en realidad. Sí. Yo tengo mala memoria, pero en la planilla de cálculo que vi que eso lo tienen cargado, si lo quieren chequear a los valores de la tabla, hay una que se llama distri.norm.stand. Hay una que es así y otra que dice punto inversa. Una te devuelve la probabilidad. Yo siempre no me acuerdo cuál es cuál y tengo que releer la documentación. Pero sí, con eso lo pueden chequear. La tabla está bien que lo hagan por tabla, está perfecto, pero si quieren chequear por ahí, cargando la función y teniendo todo, es bastante piola en la planilla de cálculo hacerlo para chequear. Bien, entonces la diferencia entre esto y la que me devuelve Infostat solo es la observada, que uno lo hace con N más 1 y el otro lo hace con N. Ah, bien. Exacto. Bueno. Ustedes allí bien colocaron cuál es el valor del D crítico, el valor del D observado y hacen la comparación y ponen la conclusión, eso es lo que debería estar, ¿sí? Bien. Si alguno de ustedes hace
la tabla del Infostat, o sea, bueno, interprete, ponga lo mismo, hipótesis nula, hipótesis alternativa, dónde está el D observado, ¿sí? Ese D lo comparemos con el D crítico, o sea, dejen todo el procedimiento y digan dónde está la información en la salida, ¿sí? Ese es el otro camino. Bien, ¿Bien? listo. Y gracias, Esteban. ¿En qué más los Profe. puedo...? Sí, perdón, Tomás. No sé si alguien más justo iba a hablar, pero a mi grupo y a mí nos tocó el caso 8 Sí, y teníamos una duda, que ahí te comparto la pantalla, dale. porque nosotros lo habíamos hecho antes de la clase del jueves Uh-huh, y no habíamos hecho el diagrama de caja. Y uh-huh, cuando lo hicimos, nos dio que había un atípico. uh-huh. Y ahí estuvimos en la discusión de si lo sacábamos o no. Bien, que ustedes tenían que ajustar a la normal también, ¿no? Sí, Eh, con Mogorov. sí, la mayoría de ustedes, bueno, como ustedes en los ejemplos que tenían en las filminas tenían un ajuste a Poisson con chi y tenían un ajuste exponencial con KS, si no me falla la memoria. Yo dije, bueno, cuando planificamos con Laura, dijimos, bueno, busquemos otra distribución, así les queda un ejemplo de cada una. Fue esa la idea de trabajar aquí con la normal. Fíjate que, bueno, si tiras un poquito más las descriptivas, porque yo acá tengo solo media y desvío, pero cuando acordé que yo empiezo a mirar el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, me fijo si más o menos todas las medidas apuntan a que es una distribución normal o no. Sí, o sea, nuestra duda era de las típicas, más que nada. Claro, pero fíjate, ¿tenés los datos cargados en Infostat? ¿O sea, estás ahí, Tomás? Lo acabo de cerrar, pero sí los tenía cargados en Infostat. Sí. Porque tírale una descriptiva con el atípico, ¿sí? Y después desactiva el caso y fíjate cómo queda. O sea, lo que hicimos fue esto, ahí le muestro. Dale. Armamos como un anexo Ah, bien. porque por si había que cambiarlo. O sea, sí da el diagrama de caja, por ejemplo, sin atípico. Fíjate que parece más simétrica, por lo menos por la caja. Me faltan Claro, medidas, eso, pero sí. sí, por ahí también no nos quisimos largar a corregirlo por el tema de más que nada de que hay que entrar muchas veces a la tabla para hacer lo que le sigue sin saber si sacamos o no el atípico. Porque tampoco es como que está muy lejos de 1,5 el rango intercuartílico, pero sí cambia un poco la media. O sea, ahí la media es 6,38 y antes era 6,64. Claro, pero fíjate que ahora está más parecida a la mediana, que, o sea, es el puntito y la rayita están cerca en la caja, por lo menos no tengo todas las medidas, porque fíjate que solamente me presentan medidas vía estándar. Me deberías presentar, o sea, para hacer una evaluación más completa, ¿se acuerdan que nosotros mirábamos? Si la media y la mediana estaban cerca, ¿sí? Eso nos da una idea de simetría. Además de eso, lo confirmamos con el coeficiente de asimetría y veíamos que estuviera próximo a cero. Si eso nos daba bien, decíamos, mira, la distribución es simétrica. Dentro de las distribuciones simétricas, una es la normal. Entonces, ¿qué sigo? Sigo participando y sigo viendo cosas, ¿sí? ¿Qué cosas podía trabajar yo? Podía agarrar y podía buscar el coeficiente de variación y ver si la variación era menor al 30%, buscar el coeficiente de kurtosis y ver que el valor fuera más o menos el que se espera una normal y hacer el gráfico de la ojiva, que lo teníamos en Infostat como gráfico de distribución empírica y ver si parece una forma desestirada. ¿Sí? Si todas esas cosas te dicen, mira, esto parece una normal, yo te diría que estos ejercicios están hechos
en principio para que ustedes vean los resultados como son, con el atípico y sin el atípico. Vas a ver que con el atípico incluido, la S no es tan hermosa, las medidas no se aproximan tanto y cuando retiras el atípico te mejoran sensiblemente. ¿Sí? Sí, ahí justo ya lo tengo cargado. Sí, Sí. si no podemos verlo en Infostat también. Dale si querés, o sea, lo Así vemos. como a modo también un poco para todos. Dale. Profe, de todas formas, a nosotros nos dio como que sí era de una normal, digamos. Bien. Recuerden que ustedes acá, en general, o sea, como la prueba chi la vieron la chi cuadrado de forma más extensa, ustedes trabajan con la prueba KS. La prueba de Kolmogorov, o sea, lo que tiende a cometer es el error del tipo 2. ¿Qué quiere decir cometer el error del tipo 2? Que cualquier modelo que le pase por delante va a ser bueno. ¿Sí? Y va a ser el más hermoso y el más ajustado para la prueba. Entonces, por eso nosotros decimos, si van a probar normalidad, por ahí prueben con Shapiro. Shapiro es una prueba que no tiende a cometer el error y demás. Puede ser que justo acá sí el ajuste sea normal, son casos armados para que se dé o no se dé. Pero tengan cuidado con eso, porque ese es el error que tiende a cometer la prueba, ¿sí? Que cualquier cosa que le tiro por adelante está. Si yo pudiera elegir entre una prueba de chi cuadrado y una prueba de Kolmogorov, me quedo con la chi cuadrado, porque esa no tiende a cometer el error del tipo 2 por cuestiones de diseño, ¿sí? Claro que lo entiendo, profe. Sí. En el caso 9, tenemos que hacer en ambas, en Kolmogorov y Shapiro, o con una basta para el punto 1 que es determinarla. Mira, o sea, como mínimo es la prueba de Kolmogorov, o sea, la que se les va a evaluar en los parciales es la prueba KS, la que de Kolmogorov es Smirnov. Pero yo siempre digo KS para no enredarme. Pero si ustedes quieren hacer la prueba de normalidad con la Shapiro, también lo pueden hacer. Esa simplemente lo único que hacen es sacar la salida de software, interpretar con el p-valor, es una prueba lateral derecha, tiene hipótesis nula de que la variable aleatoria se distribuye normal y como hipótesis alternativa que tiene otra distribución, y ahí lo trabajan y listo, ¿sí? ¿Sí? El de mínima es la de la KS, ¿sí? Después, si quieren agregar Shapiro, están en todo su derecho, ¿sí? Y en la KS entonces hacemos el cuadro como presentó el compañero al inicio. Ese cuadro. Pueden hacer o el cuadro o presentar la salida de software. Si hacen la salida de software, señalen cuál es el valor del D observado, compárenlo con el D crítico, ¿sí? Y pónganme las hipótesis nulas y la regla de decisión, ¿sí? Déjenlo completo a la prueba, más allá de que hayan usado para el cálculo la salida. Okay. A diferencia de la prueba de chi cuadrado, recuerden que en esta no tiene gráfico, porque la prueba KS es una prueba de libre distribución, o sea, yo no tengo fíjense que en la misma calculadora de probabilidad, ustedes no tienen la distribución o la tabla KS o algo que les diga la prueba de Kolmogorov. ¿Por qué? Porque es de libre distribución. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Sí. Con el caso 8 que el grupo anterior presentó que tenía un solo atípico, y yo cuando hago el diagrama de caja, en el Infostat me salen dos. El 217 y el 1161. Yo la verdad recuerdo que había varios que tenían atípicos, no revisen que hayan cargado bien, ¿sí? Los datos en el Infostat. Sí, a mí me parece que había uno, pero capaz que, viste que hay números que están cerca y no sé, eran 900, qué sé yo, era 826 y uno por ahí cargó 926. Chequeese los valores más altos y más bajos que los encuentres en los datos originales. Bueno, gracias. ¿Sí? Y por ahí esto, si no lo han copiado y lo han pegado desde la tabla de los antipiado mano,
porque por ahí yo sé que no es tan benévolo para copiar y pegar y a veces no te lo toma, ahí tengan cuidado con que no hayan cometido un error de copia, ¿sí? De todos modos, quédense tranquilos que en el trabajo práctico uno corrige el procedimiento, ¿sí? Entonces, algo de si el procedimiento está bien hecho, más allá de que hubo el error de cálculo, algo van a sumar parcialmente puntaje por ese inciso. ¿Qué más? Una pregunta entonces, tipo, como resumen, lo miramos a todo con el atípico y sin, y ahí es como que tomamos la decisión de sacarlo o no. Esa sería la conclusión, no me quedó por ahí muy claro, perdón. Sí, ¿se acuerdan que ustedes vieron que los modelos tienen ciertas características? Nosotros estudiamos estadística descriptiva y después estudiamos modelos. Y vimos que cada tipo de distribución tiene unas ciertas características en los valores que me dan las medidas descriptivas o qué espero yo de esas medidas. ¿Sí? Entonces, la primera validación que se hace es agarrar y decir, bueno, voy a mirar la descriptiva y ver que sea razonable y que realmente se verifique eso. Entonces miro, si con el atípico me está dando que la media y la mediana no son parecidas, el coeficiente de asimetría me da horrible, y ahí voy mirando, me empiezan a dar indicios, miro el coeficiente de variación es mayor al 30% y veamos qué pasa si saco el atípico, a ver si todo mejora sensiblemente. Recuerden que los valores atípicos son valores que salen de lo normal, de los cuales desconocemos sus causas. Entonces, quizás sacándolos podemos tener un análisis mejor. Como les digo, hay veces que, digamos, el tema de los atípicos es a veces los podemos quitar, podemos trabajar y hay veces que no tiene sentido quitarlos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con inversiones y si ustedes van a Argentina, ustedes tienen que YPF es mucho más grande que por decirte una empresa agrometal. Y vos no podés hacer un análisis de la bolsa, del mercado de valores sacando YPF, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, es un atípico, es algo que tiene un volumen muy superior al resto de las empresas que cotizan en bolsa, pero no lo podés sacar porque estaría sacando una parte del mercado. Hay veces que no es que haya una receta y que es que siempre quitamos los atípicos o que siempre no los quitamos, pero hay que mirarlo en cada caso particular y mirarlo. En esta parte que es de bondad de ajuste y bueno, nos conviene ver con el atípico y sin el atípico a ver si tenemos una mejor idea de cómo funciona esta variable aleatoria y cuál es su comportamiento. Y si se parece a algún modelo teórico para plantear una hipótesis nula y alternativa que sean razonables. ¿Sí? Sí, perfecto. Es muy bueno el ejemplo ese de las inversiones. Así que sí, ahí lo corregimos entonces. Gracias, Sí. Nadia. Excelente. Sí, o sea, eso ustedes como conocedores del problema cuando tengan que hacer algo en la vida profesional van a saber mejor si es quitarlo o no quitarlo. Si ustedes ven, no sé, que una máquina tiene que la producción es en 5 minutos y de repente ven una producción que es 5.000 minutos y bueno, o se paró la máquina, que van a tener forma de chequearlo, o van a tener algún error en la carga de los datos. O sea, ustedes como conocedores del problema van a tener más indicios para saber si saco o no el atípico. Acá lo que les pedimos es que, digamos, bueno, vean qué es lo razonable, que a veces un atípico, un error de carga, quizás, porque no sabemos las causas del atípico, puede mejorarnos sensiblemente si lo quitamos toda la información que tenemos. Obviamente, ustedes acá tienen ejemplos de escritorio y son con poquitos datos, pero muchas veces nosotros tenemos muchas observaciones, entonces quitar una no nos hace. Cuando tenés poquitas observaciones y quitar una, ahí quizás sí nos hace bastante. ¿Qué más?
Profe, disculpe, quería saber si le podría mostrar el trabajo y usted me podría señalar como qué deberíamos agregar con el grupo. ¿Podría ser? Sí, ningún problema. Ustedes me dirán. Ok, ahora se lo presento. Ok, ahí está. Bueno, lo que hicimos, bueno, hicimos la medida de resumen de todos los datos que nos dieron. Acá Bien. está el dato atípico. Le quitamos un dato atípico. Ahí está. No sé. Sí, mejor, o sea, está bien, o sea, a mí me parece que mejora bastante para la bondad de ajuste. Fíjate que por la caja nomás, ¿no? Con la atípico es como que vos ves que o sea, la media y la mediana, si bien son bastante coincidentes, yo veo como que están más desplazadas, veo un brazo que es más largo que el otro. Bueno, pareciera que no es tan hermosa, quizás si me voy a las medidas arriba, la simetría en uno es un poquito más alta que en el otro. Claro, sí, está ahí la Están simetría. ahí, bueno. Sí. Pero es un poquito, bueno, si bien fíjate que, bueno, si va entre nuestros umbrales, entre menos 0,5 y más 0,5, estaríamos bien en ambos Claro. casos. Pero fíjate que el coeficiente de variación se mejora, o sea, de Sí. acuerdo. 0,3 a 0,33. La curtosis más o menos está bien en los dos casos. Claro. Sí, y yo en este caso me parece que va mejor si lo saca la atípico. Sí, al final decidimos sacarlo y quedarnos con todos los datos con 19, con n igual a 19, digamos. Sí, Sin el atípico. Y con eso desarrollamos todo el trabajo, digamos. está bien. O sea, lo importante acá es que ustedes, bueno, sepan, hubo un atípico, que hagan la caja y lo identifiquen y después tomen un criterio, ¿sí? Como les digo yo, no hay criterio que esté bien o esté mal, sino que el conocimiento de un problema nos va a decir qué hacer con ese atípico. Así que mientras sean consistentes con el criterio, yo voy a mirar la coherencia y que después esté en función de eso hecha la prueba, ¿no? Ok, sí, sí. Bueno, para la prueba de bondad y ajuste, precisamente no sabemos si hacer la tabla o si valía sacamos con un costado con el valor. No hay ningún problema, porque como les dije, lo que es importante es que esté la regla de decisión, ustedes la ponen la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ponen la salida, identifican los datos y ponen el p-valor. Podrían agregar acá que acá el estadístico observado da 0,11. Entonces, el estadístico, ese valor del estadístico observado lo puedo comparar con el de crítico y comparar un bullet, así como vienen trabajando, a ver si debería dar la misma decisión que ustedes han tenido con la regla del p-valor. Son dos formas de analizar el mismo fenómeno. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿estaría correcto dejarlo o también agregarlo? O sea, sería como completarlo. Sí, o sea, como digo, perdón, me escucho en eco No, sí. y me distraigo a mí misma. Lo que les quería comentar, o sea, lo importante es que probablemente cuando ustedes tengan que aplicar en el parcial, en algunos casos les toque decidir con la regla del p-valor y en otros casos con el valor el valor del estadístico observado en relación al crítico. Entonces, para el trabajo está bueno que hagan los dos caminos, ¿sí? Y que agreguen una viñeta más, con eso les va a dar la misma decisión, para que ambas reglas estén manifestadas y ustedes las asimilen bien para cuando llegue la instancia de segundo parcial. Ok. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, después pasamos a desarrollar el inciso B. Hicimos primero la hipótesis para la varianza. Sí.
bueno, nos dio que podemos conservarla y bueno, recién planteamos para la media. Ujú. Y bueno, ahí nos dio que mejoraba y bueno, que era factible mejor aplicar nuevas técnicas, digamos. Ahí el estadístico. Me volvés, fíjate que te da, lo único que tenemos nosotros es una muestra de 19 datos, que es todo lo que conocemos, y sobre esa Sí. muestra de 19 datos hicimos una bondad de ajuste, y con esa bondad de ajuste, lo que nosotros hicimos, bueno, dijimos es normal, perfecto, y después probamos la varianza. Esa prueba que se hizo sobre la varianza, ¿cómo dice el enunciado? Para ver si es más competente la prueba T o la prueba Z. Perdón, el estadístico T o sea, ándate del enunciado, porque por ahí eso les cuesta un poquito. A ver, lo abro Me porque abrís no. el caso. Sí. Porque acá les cuesta un poco a ustedes, o sea, yo acá tengo 19 datos. Si yo tomé una observación de lo mismo que ya venía observando, que yo conocí el comportamiento, ahí sí tengo, y veo que la varianza se mantiene, ahí sí tengo la potestad de usar Z. Pero cuando yo no conozco, andate el enunciado, antes de que ustedes, a lo que es el caso en sí, la consigna que yo di con Laura, ¿sí? Fíjate que una distribuidora puede incrementar notablemente sus ventas si amplía el horario de atención, ¿sí? A ver, con los horarios actuales tenemos una distribución normal con media 500 y desvío 70.000. Y dice, para analizar la estrategia planteada, si es efectivo o no, hacen innovaciones. O sea, yo tengo dos variables aleatorias. Fíjate acá. Yo tengo una variable que es X, que es las ventas diarias expresadas en miles de pesos. Ventas diarias expresadas en miles de pesos de una distribuidora de alimentos con horarios de atención de tal hora a tal hora, reducidos y con X número de proveedores. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo estudiado y esa es una variable aleatoria que tiene distribución normal. Ahora que estoy estudiando yo otra variable aleatoria, que es Y, que es las ventas diarias de la distribuidora en miles de pesos, con horarios de atención ampliados y con un mayor número de proveedores. Fíjate que no es la misma variable aleatoria de la que yo estoy analizando. Sí, pero. Entonces, cuando es la misma variable aleatoria y yo le hago la prueba sobre la varianza y veo si la variabilidad ha aumentado o ha reducido, yo ahí sí puedo trabajar con el estadístico Z. Acá tengo otra variable aleatoria. Lo único dato que yo tengo de esta nueva modalidad de atención, con más horario y más proveedores, son estos 19 datos. ¿Sí? Ok. Pero, o sea, ahí estoy tratando de reformular. Pero, o sea, usted nos está diciendo que no deberíamos haber usado la misma varianza. No, está bien que hagan la prueba sobre la varianza, para ver si esta nueva modalidad tiene mayor variabilidad o no. ¿Sí? Está bien hecha la prueba sobre la varianza. Ahora lo que yo les digo es que lo que ustedes tenían estudiado y lo cual habían trabajado era el proceso productivo anterior, las ventas de ese proceso productivo anterior con otra modalidad y otro horario de atención. ¿Sí? Yo ahora digo, con una muestra de 19 datos, parece que la variabilidad más o menos se mantuvo. Eso es interesante para ver si yo amplío o no los horarios de atención. Pero a lo que voy yo, cuando hago la prueba sobre la media, en este caso yo creo que es mejor trabajar con el test,
¿por qué sería mejor trabajar con el T? Porque lo único que yo tengo acá son 19 datos. Lo que yo tengo muy estudiado es las ventas con la modalidad anterior, ¿sí? Esta nueva modalidad, si yo tengo una muestra pequeña, y en esta muestra pequeña, ¿sí? Yo no conozco, o sea, yo le hice una prueba de hipótesis a la varianza que me da alguna idea de que se ha mantenido y que no es, ni siquiera que se ha mantenido, que es igual, sino que es más pequeña que estos 49, no, 490 millones, no sé, bueno, no estoy contando bien los ceros. Sí. Bueno, no importa. Bueno, le completan con el cero que me falte. Pero eso no es lo importante en este ejercicio. Lo importante acá es que ustedes dicen, bueno, más o menos la variabilidad de las ventas se ha mantenido, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, o sea, cuando la muestra es pequeña, ¿sí? Y yo no tengo la seguridad de conocer sigma, la que se comporta mejor es la distribución T. Ah, ok, sí. Claro, a mí me había quedado, había entendido eso en la clase de que Claro, por pero es eso. cuando estudias la misma. Ok. ¿Sí? Si yo estoy trabajando con las mismas ventas y digo, bueno, estoy dudando si hubo un acontecimiento especial este mes y con la misma modalidad de venta y con el mismo nivel de proveedores tomé una muestra de 19, ¿sí? Y me pregunto si sigue siendo una distribución normal y si se ha mantenido la media y la varianza, ahí sí es correcto, si la varianza me da igual, usar el estadístico Z, ¿sí? Pero cuando yo tengo otra variable aleatoria, como en este caso, que es una nueva modalidad de atención, me pregunto las ventas bajo una nueva modalidad de atención que no es la misma, ¿sí? Yo lo único que tengo son 19 datos. ¿Me interesa ver el nivel de variabilidad? Sí, porque me va a servir para ver el riesgo de tomar esta decisión, ¿sí? Pero lo más correcto para usar el estadístico Z, se tenían que dar dos situaciones. Uno, que la muestra fuera grande, ¿m? O la otra es que yo tuviera un sigma conocido. Fíjate que acá yo el sigma conocido no lo tengo, porque lo que yo conozco es la información de la otra modalidad de atención. De esta modalidad de atención no conozco, entonces el sigma es desconocido. ¿Sí? Y lo que yo tengo es una muestra pequeña. Y se acuerdan que más o menos a partir de los 30 grados de libertad, o sea, a partir de que ustedes tienen 30 datos, más o menos la Z y la T son iguales, bajo distribución normal. Si ustedes tuvieran cualquier otra distribución necesitarían 100 datos, pero ¿sí? Bajo distribución normal, yo con 30 datos, la T y la Z me dan iguales. Entonces, si yo tuviera un poquito más de datos, bueno, diría, bueno, me la juego, uso la Z aproximando y tomando el proxy de sigma, el valor del el proxy de sigma, el S. Pero acá como solamente tengo 19 datos y la muestra es pequeñita y lo que yo tengo es la información de la otra modalidad de atención, me conviene más usar el estadístico T. ¿Ahí fue mejor mi explicación? Sí, sí, profe. Bueno, yo lo había pensado porque en clases hicimos uno muy similar, no el mismo, pero era la idea, del ejemplo 4, y bueno, sí plantea lo mismo que primero lo hace con la profe, lo hizo con la varianza, y le dio lo mismo, o sea, como que no se rechazaba la hipótesis nula, entonces la varianza no cambiaba, entonces pasó directamente a hacer la prueba de la media y usó, digamos, la varianza que le había dado la anterior, que le dio por la prueba anterior. Y por eso asumí que entonces asumimos que se podría usar la varianza, dado que cuando vos tenés la misma variable, cuando es la misma variable que da esa conclusión, le das para adelante, usas Z. Pero acá cambia la variable aleatoria, la que vos tenés estudiada es otra variable, por eso te conviene más trabajar con la T, ¿sí? Porque la muestra es pequeñita. Si tuvieras 30 datos ya es indistinto que trabajes con Z o con T porque los valores van a converger y van a ser casi iguales.
sí, a ver, no se preocupen que a nivel, también esto lo aclaro porque en algunos ejercicios de la guía utiliza el estadístico T con nuevos procesos productivos, todo y tiene este criterio. Entonces, la idea es que, bueno, tengan en cuenta eso. Mientras ustedes lo justifiquen, ¿sí? Yo voy a corregir la coherencia de lo que está plasmado allí estadísticamente. Pero cuando la muestra es así pequeñita y lo que yo tengo es el dato de otra variable aleatoria y no esta, porque lo que yo venía estudiando históricamente era la otra modalidad de atención y no esta, y de esta tengo solo 19 datos, es como un poquito más correcto usar el T. Sí. Perdón, a mí, claro, no me termina de cerrar esa parte de que tengo otra variable. O sea, yo estoy analizando los datos que yo saqué antes son del comportamiento anterior, digamos. Yo no puedo asumir que el comportamiento de la varianza va a ser como el anterior, digamos. Claro, lo que pasa es que es otro horario de atención. Pensalo olvídate de distribuidora de alimentos, ¿sí? Pensá si vos sos una farmacia 24 horas o si sos una farmacia por ahí de horario reducido. Si sos una farmacia 24 horas, todo medicamento raro, que sea por urgencias y demás, a vos te lo van a venir a pedir. Si vos sos una farmacia que atiende en el horario diurno, ¿sí? Te van a pedir otro tipo de cosas, quizás más habituales, te pidan cosas que, no sé, de rutina, paracetamol, novalgina, cosas que tienen mucha rotación. No necesariamente los montos que tienen estas cosas de rutina son los mismos que lo que se factura, estas cosas que son de urgencia. Entonces, lo que les digo yo es, con esta otra modalidad de atención, es como tener un nuevo proceso productivo. ¿Sí? Es el análogo de lo que tiene en la guía. Ustedes piensen, ustedes conocen las ventas bajo las condiciones que era un horario de atención tal y tal, pero ahora, si ustedes van a hacer decisiones de gestión que van a afectar cómo atienden a los clientes, cuánta espera tienen para despachar la mercadería, el aumentar el número de proveedores capaz hace que tengan más variedad de mercadería, o sea, todas esas cosas implican importantes ajustes en la forma de producir, en los costos y demás. Entonces, no necesariamente las ventas que ustedes conocían y que estaban caracterizadas por eso antes, son las mismas ahora. No sé si me explico, que esto como si dijera, implementa un nuevo proceso productivo, ¿sí? Implementa una nueva estrategia de dirección de la empresa con un horario ampliado y con mayor cantidad de proveedores, tengo más variedad de productos, tengo más stock, tengo más costos de inmovilización, tengo un montón de cosas más que yo debo evaluar. Bien, sí, ahora creo que lo vi un poco más claro. Gracias. Sí, perdonen, yo por ahí, la mayoría son industriales, ¿no es cierto? Tengo aeronáutico. Sí. Bien, a ver, pensemos un ejemplo en vez de ventas, ese ejemplo salió muy económico y no fui yo la autora del caso, pero pensemos en, si ustedes tenían estudiado un avión que funcionaba con el motor A y le cambian un motor, le cambian una turbina, una pieza que es esencial para el funcionamiento del avión. ¿Sí? Que le permite otro combustible, que le permite... Ustedes van a decir, si ustedes tenían ya estudiado que el tiempo de vuelo era tanto con el combustible y todo, ahora cuando ustedes le cambiaron el motor, la turbina y todo, ¿van a decir que consume igual el combustible? No. Ese ejemplo quedó más claro para los aeronáuticos. ¿No lo discriminé? Sí, claro. Es que como cuesta verlo estadísticamente, digamos, desde este punto. Pero sí, ahora se entendió más. Bien.
por eso te jugás, o sea, como la TEA funciona un poquito mejor cuando la muestra es pequeñita y vos tenés que estimar el valor de la variabilidad, va a funcionar mejor en este caso. Si nosotros tuviéramos más de 30 datos, estaríamos tranquilos, porque ya convergen, o sea, me da lo mismo usar Z o usar T. Sí, pero... claro, si ustedes tuvieran 30 datos, lo que se hace es, vieron que el estadístico Z tiene en su denominador sigma. Entonces ese sigma se lo aproxima al S, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, como tengo muchos datos, el S, yo estoy seguro que es algo que es un proxy, es una muy buena representación de sigma. Entonces lo pongo ahí abajo y listo, y voy para adelante. ¿Sí? Bueno, profe, después nos pide los errores, tipo 1, tipo 2, Sí. que si está bien adoptar el alfa 0,01, y nosotros pensamos que sí, que es válido cuidarse del 1, ya que no, si lo cometiéramos es como que invertiríamos y no tendríamos buenas retribuciones, no sería lo mejor. O sea, gastaríamos dinero y no sería lo más viable, porque no daría beneficios. Yo siempre les digo que lo traduzcan en términos del problema. ¿Sí? ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera en términos de este problema? Que ahí ustedes bien lo colocan. Sería aceptar que la media se incrementa cuando el relieve permanece constante. ¿Sí? Claro, y bueno, ahí lo pusimos con sí. pensamos. En general, hay algunas reglas que aparecen, bueno, en los libros de economía, que este es muy ejercicio de cajón. Dice que cuando uno tiene que cuidarse de algo que, digamos, es riesgoso o pone en juego una gran inversión, es mejor cubrirse del error de tipo 1, como ustedes le ponen ahí. Cuando uno quiere promover un cierto cambio, o sea, es mejor cubrirse del error del tipo 2. Si tuviéramos, qué sé yo, una ordenanza municipal que nos obliga, digamos, a tener un mayor horario de atención o tener algún mayor número de proveedores por disposición de la casa matriz o por cualquier otra cuestión, y que yo necesito sí o sí incentivar de que se haga el cambio, ahí, aunque y no me tengo algún riesgo muy grande, sino que necesito movilizarme, ahí es cuando trato de cubrirme del error del tipo 2. Por ahí, yo, déjame ver si tengo un ejemplo. Me lo voy abriendo. Está perfecto lo que han puesto, ¿sí? Yo quiero ver si tengo un ejemplo del error del tipo 2 como para que quede, porque esa parte del análisis del error quedó cortito cuando lo vimos. Sí, pero... Si entré, déjame ver si entré a la cuenta indicada. Bueno, este tema siempre tiene mucho rating. Y con los compañeros, digamos, del primer semestre, me pidieron muchísimos ejemplos. Varios de la guía y varios de... mira, uno que hicimos
fue este, que estaba en la guía de trabajos prácticos, de que hablaba que yo me preguntaba si la cantidad de cemento que tenían bolsas de cemento era de 50 kilos o era distinto, ¿sí? Si yo le pongo más contenido a la bolsa que esos 50 kilos, tengo que el packaging, que es esa bolsa de papel madera, se me fatiga el material y empiezo a perder cemento por todos lados, lo cual no es bueno. Si coloco menos de 50 kilos, ¿sí? Lo que me ocurre es que, bueno, siempre hay gente que se pone a pesar, constructoras y demás, y me hacen quejas en defensa del consumidor, con lo cual no está bueno tener quejas por ese lado. Entonces, nosotros tendríamos esta hipótesis nula y esta hipótesis alternativa que hubiéramos planteado en la prueba. Y lo que yo me pregunto es decir, si se mantiene estable la cantidad de cemento que tienen las bolsas, medida en kilos, o no se mantiene estable. Decisiones puedo tomar la de rechazar o la de no rechazar, ¿sí? Si la hipótesis nula es verdadera, digo que en la realidad la bolsa tiene 50 kilos. Si la hipótesis nula es falsa, digo que en realidad la bolsa no tiene 50 kilos, ¿sí? Si no rechazo y la hipótesis nula es verdadera, estoy en esta cuadrícula, tomé una buena decisión. Ahí capaz que se ve mejor, ¿sí? Si yo rechazo y es falsa la hipótesis nula, la bolsa no tiene 50 kilos en realidad, yo también tomé una buena decisión y hablo de 1 menos beta. Y tengo estas dos situaciones. Si la hipótesis, yo rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, estoy en esta cuadrícula que sería el alfa, el error del tipo 1, y eso lo que está implicando o lo que dice es una bolsa que verdaderamente tiene 50 kilos no es buena. ¿Qué quiere decir? Que una bolsa que tiene apenas un poquito más, 50,01, que por ahí no me llega a fatigar el material, o una que tiene 49,99, que se entiende como diferencia de pesado, yo voy a decir que no es buena, ¿sí? Voy a ser muy exigente que realmente tengan el contenido de los 50 kilos. Mientras que si yo cometo este otro error, que yo lo llamaba beta, lo que voy a decir, ¿sí?, es que en la realidad la bolsa no tiene 50 kilos, o tiene menos de 50 kilos o tiene más. Entonces, acá, ¿qué digo? Voy a decir que es buena una bolsa que tiene 49 kilos, predisponiéndome a todos los reclamos de defensa del consumidor, o voy a decir de que una bolsa que tiene de más y que va a tener problemas en su proceso de distribución, porque se va a romper el packaging, es buena. Entonces me pregunto, ¿cuál es más caro, el error del tipo 1 o el error del tipo 2? Para mí sería peor tener problemas después por los reclamos de defensa del consumidor, de que le estoy poniendo menos material a mis bolsas, o estoy teniendo el otro problema de que en realidad tengo mi depósito hecho un caos porque pierdo cemento por todos lados, porque se me fatiga el material y pierdo cemento por todos lados. Mientras que este error no es tan grave cometer, porque bueno, yo descarté bolsas que tenían poquitito más o poquitito menos, fui muy exigente y en realidad eso no me generó problemas con la gestión. Entonces, si yo me pregunto, este es el error más caro, ¿sí? Por ahí, ¿sí? Si en vez acá fuera lo que yo estoy evaluando, una mejora a un proceso productivo, ¿sí? Me pregunto, bueno, me quedó medio desalineado, ¿sí? Supongamos que el tiempo era 50 y yo me pregunto, bueno, si después de haber hecho esa mejora del proceso productivo, que me significó quizás una inversión de 1 millón de pesos, digamos, bajó, ¿no?, el tiempo de realización, medido en horas, minutos, en lo que quiera. ¿Sí? Buenas decisiones, me voy a las malas.
Las malas decisiones, el error del tipo 1, significa decir, fíjate, yo rechazo la hipótesis nula cuando esta es verdadera, digo, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Digo, el tiempo es más bajo que 50 cuando en realidad sí igual, ¿sí? Y estoy invirtiendo 1.000.000 de pesos. Mientras que en este caso, ¿qué digo? El tiempo del proceso productivo, ¿sí? En realidad es más chico, cambió muy poquito, pero al no rechazarlo, yo digo que se mantiene igual y no me arriesgo a invertir. Entonces, cuando tengo un riesgo de inversión muy, muy importante, en general me trato de cubrir este error, que es el error del tipo 1, ¿sí? Cuando yo tengo que, quizás hay otras situaciones donde yo me quiero garantizar, por ejemplo, acá una cierta cantidad, quizá el más caro es el error del tipo 2. Bueno, acá era otro con la varianza, ¿sí? O que vimos nosotros, que veíamos, bueno, ¿qué es más caro? ¿Sí? Siempre depende de cómo han planteado sus problemas, cuál es más caro, el error del tipo 1, el error del tipo 2 es qué sentido, cuáles son sus hipótesis nulas y alternativas y qué sentido le han puesto a la hipótesis alternativa. Si esa prueba es bilateral o unilateral, porque eso les va a decir cuál de los dos errores es más caro. ¿Sí? Este es el ejemplo que vimos con ustedes. ¿Mm? Estos son otros dos ejemplos y acá quedaron un poquito más varios de la guía que habían pedido. ¿Mm? Estos se los paso. ¿Sí? Tienen varios ejemplos más con respecto a los que vimos. Si les sirve para trabajar un poquito más con esto del error, por ahí suma. Y tienen varios ejemplos más. ¿Por ahí quedó un poquito más claro con esto del análisis del error, de cuál es más caro o más barato? Reitero. Depende mucho de la situación. Claro, por eso juega. O sea, se trata de pensar en esta situación mía del problema y ver cuál de los dos errores es más caro. Y siempre hay que pensar en realidad, o sea, a partir de mi situación problema. No es que hay una regla. En general es cierto que cuando hay inversiones importantes, el error del tipo 1 y está planteada de esta forma, la hipótesis nula y alternativa, fíjense que en este caso era una prueba lateral izquierda. Si yo esta prueba lo hubiera planteado como una prueba lateral derecha, no hubiera sido el error el que marcaba como el más importante. Entonces, siempre fíjense, depende de la situación, siempre hay uno que es más caro que el otro, ¿sí? Por eso hay que ponerle nombre y apellido. Esto de rechazar o no rechazar, hay que decir qué significa en términos del problema, ¿sí? Bien, perfecto. Excelente. De todos modos, excelente lo que habían escrito, María, no, nada. Simplemente es tema de duda recurrente. Claro, sí. Profe, ¿usted podría subir como más ejemplos resueltos de pruebas de bondad? Porque como todos lo hicimos con Infostat, no sé cómo plantearlo manual más. Miren, acá, si yo me voy, espera, estoy en Firefox virtual. Sí, me voy a ir a la vista de estudiantes a ver, porque a veces yo veo cosas y ustedes no las ven. Tiki. Otros ejemplos. Había uno de estos, ¿sí? Que estaba hecho. No, esto es lo que hice con Infostat. Yo me abrí otro. Miren. ¿Sí? Acá, esto lo preparó el profe titular.
¿sí? Miren lo que hace, tenemos tiempos, tenemos tiempo de viaje medido en horas, quizás faltaría poner eso para que tuviera. Acá tenemos las medidas, como siempre, las descriptivas, y acá esta interpretación que hacemos, el promedio y la mediana son similares, el desvío es mucho menor que la media, ¿sí? El coeficiente de simetría es cercano a 0, propongo el modelo normal, ¿sí? Tomo las descriptivas, ¿sí? Ahí tengo la media, creo que está, y el estimador del desvío de la población, tomo el desviación estándar, 2,0, bueno, 2,016, error, bueno, error de tipeo ahí, sería este valor. ¿Sí? Pero ahí ustedes lo tienen cargado, ¿sí? Acá entonces ustedes dicen, bueno, hasta acá llegué con las descriptivas, digo, tengo la chance del modelo normal. Entonces digo, hipótesis nula, la muestra proviene de una población normal, la muestra proviene de otra distribución, ¿sí? Para probar la hipótesis nula y alternativa tengo que hacer las clases. Acá fue como límite inferior tomó menos infinito y más infinito, y fuimos saltando la primera cantidad de intervalos que se proponen, es esta cantidad. Recuerden que a veces dicen, bueno, yo puedo probar la cantidad de observaciones, miren, yo acá tenía 60 datos, entonces si tomo la raíz, perdón, 50 datos, si tomo la raíz de 50, por ahí me da 7, que podría ser bueno al principio partir de 7 clases, acá parte de 10, parte de muchas más para que se manifieste cómo trabajar con las esperadas. Entonces, ¿qué hago yo? Es que les decía que acá tiene una calculadora, entonces digo, bueno, la norm, que no es punto stand, lo que hace es trabajar con cualquier distribución. Si yo le cargo la media y su desvío, ¿sí? Y le pongo el valor superior, o sea, esto me va a decir la probabilidad de ser más chiquito que el límite superior, ¿sí? Así como esto está hecho con la calculadora de probabilidad de la planilla de cálculo. ¿Sí? La probabilidad del intervalo, después yo veo menos infinito, o sea, si tomo el valor más chiquito, eso tendrá una probabilidad de 0, y si comparo este valor con este valor, que es lo que figura acá, bueno, está hecho sin, ¿sí? Si hago E71 menos D71, obtengo acá la probabilidad del intervalo, ¿sí? Esta es la probabilidad teórica. ¿Se acuerdan que para buscar la frecuencia esperada, lo que yo tenía que hacer era tomar la cantidad de observaciones, que en este caso eran 50, y multiplicarlo por la probabilidad teórica, ¿sí? Y eso me da las frecuencias esperadas, ¿sí? Hago estos cálculos. Una vez que tengo esta columnita, que digo, me fijo, estos valores son mayores que 5, si la respuesta es sí, ya está, ya puedo trabajar con esto y hacerla, utilizar esto para cálculo del estadístico. Si la respuesta es no, tengo que reagrupar las clases. Entonces yo acá lo que hice fue reagrupar las clases, ¿sí? Me voy a permitir usar algún color. Profe, con la de Kolmogorov, o sea, esa es más mi duda. ¿Más o menos opera lo mismo? Va igual, o sea, es el mismo ejemplo con las dos pruebas. Fíjate que una hoja es chi cuadrada y la otra Kolmogorov. Ok. ¿Sí? Bueno, sí, lo reviso, o sea, si no la atraso más, pero bueno. Bueno, ahí tienen frecuencias esperadas, frecuencias observadas, cálculo el estadístico, ¿sí? Acá están expresados los grados de libertad y ahí tienen la regla. Y con la prueba de, bueno, bueno, es otro ejemplo, pero tienen esto, acá tienen el X, ¿sí? Este era el tiempo entre llamadas de un servicio de taxis, ¿sí? X es normal con media mu igual a 7 y sigma igual a 6,58. Acá. Frecuencias relativas, ¿sí? Dividido n más 1, eran 7 observaciones, dividido 8.
Probabilidad de la normal, lo mismo que decíamos recién. Que hacía la probabilidad de que la variable aleatoria fuera más chiquita a un valor puntual, en este caso el valor puntual es el xy, es el valor de x ordenado desde la más pequeñita a la más grande. Yo acá, para no estandarizar, aproveché la calculadora de probabilidad que tenía, bueno, el profesor así, la planilla de cálculo, ¿sí? Hacen eso, ¡pac!, tienen todas las probabilidades. Entonces acá tienen las frecuencias observadas, estas son de la realidad, y estas son las teóricas. Que hago una simple diferencia, ¿sí? En valor absoluto, ABS calcula el valor absoluto. Tiki, tiki. Hago el cálculo para todos, allí busco el máximo, y ese me da el valor del estadístico. El de observado es este 0,1194. Entonces digo, ¿sí? Bueno. Acá, bueno. Si recuerden que esto ustedes lo van a comparar con el D crítico, ¿sí? El D crítico, bueno, uno de los valores que podía ser era 1,22 dividido la raíz de n, ¿sí? 7 elevado a la 0,5. Perdón, eso por no poner el... ¿Sí? Bueno, o 1,36, o el que hayan tomado cualquiera de esos, comparan este valor de crítico con este y van a llegar a esta conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Acá está hecho la prueba con un ajuste exponencial, la misma, y fíjate que acá no se rechaza, digo que, sí, esto está interesante, que propone el profesor así, miren, le hago la prueba de bondad de ajuste con el modelo normal, y acá no rechazo. Hago la prueba de bondad de ajuste con el modelo exponencial, porque quise probar también, y tampoco rechazo. Y esto es lo que les dice que esta prueba tiende a cometer el error del tipo 2. Entonces acá les queda un ejemplo con exponencial y con normal. Fíjense que la prueba KS solamente era válida para variable aleatoria continua, así que acá tienen el ejemplo con todo, y acá tienen un ejemplo de la chi cuadrado con normal, que es lo que no vieron en la filmina, ¿sí? Entonces con este es como que completan lo que les faltaría ver de bondad de ajuste. Si me interesa, si me voy acá a la guía, como cuestiones que estaría interesante de ver. Bueno, me aguardan 2 segunditos que cargue. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ese Sí. alfa que se calcula de los errores de tipo 2 para la Colmogoro, ¿tiene algo que ver con el alfa que después usamos para los intervalos? ¿Es el mismo o no? Sí, o sea, nosotros para pruebas de bondad de ajuste y las pruebas trabajamos con un nivel de significación alfa. Cuando el complemento de ese nivel de significación alfa es ese nivel de confianza 1 menos alfa. Yo les dije que dependía de la bibliografía, podían encontrarlo con el nombre de gamma o con un nivel de 1 menos alfa, ¿sí? Nomás que vemos desde diferentes enfoques la información, ¿sí? Claro, Ahí. entiendo, porque nosotros en la 1 usamos un alfa de 0,1, que era para minimizar el error de tipo 2, y después en la 2 para los intervalos usamos un alfa de 0,05. Sí, hay una cuestión. Bueno, déjame ver ahí. Si me voy acá. Sí, tenía alguna otra interacción más linda, pero ustedes recuerden que indirectamente cuando ustedes fijan el error del tipo 1, también están fijando el error del tipo 2. Miren, yo fijé un alfa que es muy pequeñito, 0,005, ¿sí? ¿Qué me implica a mí? La zona roja,
¿sí? El error del tipo 2 es 0,33572 si esta, ¿sí? fuera el valor cierto que está detrás de la hipótesis alternativa. Si ustedes aumentan el valor del alfa y lo hacen cada vez más grande, hasta llegarle a un valor del 0,10, ustedes ven que, miren, yo me juego a tener más error del tipo 1, pero reduje notablemente el error del tipo 2. Entonces, creo que por acá venía lo que querían preguntar recién. Cuando yo fijo un nivel alfa, lo que estoy haciendo indirectamente es también decir cuánto nivel de error de tipo 2 estoy dispuesto a aceptar. Entonces, si me quiero cubrir del error del tipo 1, lo que hago es elegir el alfa más pequeñito de todos, para que el pedacito verde sea el más pequeñito de todos. Mientras que si me quiero cubrir del error del tipo 2, hago que el alfa sea lo más grande posible, ¿sí? Para que la zona roja sea lo más pequeñita posible, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahí lo vi. En los libros van a ver que está cómo calcular este beta, teniendo en cuenta cuál es este mu de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa. Le dicen, bueno, ¿qué pasa si el valor es 1580, todo, y construyen, se habla de las curvas de potencia. Esa parte nosotros dentro de los contenidos que tenemos no armamos, no calculamos este 0,04 y tampoco armamos la curva de potencia, ¿sí? De ir viendo cómo va cambiando. ¿Sí? Eso sí lo ven como en el Navid o en el Montgomery como un título cálculo de la potencia de una prueba. Bueno, esa parte nosotros no nos concentramos en calcular este 0,9571, ¿sí? ¿Va? Si alguien después lo quiere ver, algún archivito debo tener. Me quería, bueno, más o menos, me fui a regresión. Me pasé mucho. Ejercicios como este, ¿sí? Por ejemplo, con valores a completar y demás, saben aparecer mucho en las instancias de evaluación, ¿sí? Entonces, por ahí, o sea, vean, o sea, tanto en una prueba de Kolmogorov como una prueba chi cuadrado, ¿sí? ¿Cómo puedo completar este valor? ¿Sí? ¿Qué me está dando acá? ¿Qué pruebas? O sea, si yo acá veo qué diferencia voy a tener si tengo frecuencias observadas o esperadas, ¿sí? De asumir un valor, fíjense, acá tengo la probabilidad en el intervalo, puedo aplicar una prueba chi, qué diferencia tiene con la prueba con la prueba KS, ¿sí? Ese tipo de cosas estaría bueno. Respecto de la distribución uniforme que habla acá, esta que es bondad de ajuste con la distribución uniforme, nosotros con la uniforme, si quieren en todo caso hacerle una bondad de ajuste con un modelo normal, estaría bien. Eso siempre aclaro el 15. Y el 16 me interesa mucho que vean, o incluso jueguen a borrar algún valor, si no me dieron este valor, cómo lo puedo obtener, ¿sí? Esas serían cosas interesantes que podrían hacer. Miren acá el criterio, yo por ahí, déjame ver una cosa, si yo les puedo dejar un poquito. Estoy en la cuenta que no debo ir. Right. ¿Cuál de todas mis cuentas estoy?
Vamos a ver. Dentro de las pruebas de bondad de ajuste, yo acá dejé varias. Si quieren esto se lo subo. El tema, por ejemplo, acá yo tengo algunos libros, toman 30 datos para hacer la bondad de ajuste con la normal, para la chi, y ahí está justo como que te da de casualidad todos mayores que 5. Les puedo dejar eso. Y yo les había dejado acá, les dejé bien. Por ahí les puedo subir esto, que tiene algún ejemplo más, ¿sí? Acá les puse algún libro. Este está igual, la tabla de diferencias. Este es el ejemplo que tiene las filminas de Laura, pero yo acá puse alguna cantidad más de ejemplos. Les puedo subir esta, y lo que puse a hacer acá, que por ahí les puede servir, es la prueba de chi cuadrado, lo que hace cada uno, ¿sí? La prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Cuando rechazo. Esta es la corregida por Liliford, que es solamente para normalidad, y este es el estadístico de Shapiro, que simplemente decimos por la regla de p-valor. Si quieren les subo esta. Sí, les subo esta, que yo dejé acá algún ejemplo adicional, ¿sí? De la familia chi cuadrado. Yo el ejemplo de las bombas yo les dejé esta, que era la que ustedes habían trabajado, reetiquetado. Después trabajé esta otra actividad que no está en la guía, que está en otro lado, pero que tiene el valor del estadístico y todo, y bueno, yo jugué un poquito con los colores para ponerle, les dejé el infostat y dónde leer la información. Y esta actividad 11, se les puede dejar esta, como les digo, esta que está con el modelo normal, que está armado aquí el estadístico, está justo con 30 datos, acá está justo en el umbral, algunos autores en vez de 50, para aplicar el modelo normal, presentan 30, y bueno, yo reagrupé acorde a los colores para tener todas frecuencias esperadas mayores que 5. Se las dejo a ustedes, ¿sí? Y les agrego esos ejemplos de la chi cuadrado como para que tengan alguno más, y les agrego el cuadrito de resumen. Hay cosas que están igual que los... Sí, esto ya es otra cosa. ¿Sí? Pero les dejo esos ejemplos, que son 2 adicionales, con la salvedad esa. ¿Les sirve algunos 2 ejemplos más de la chi que me decían que harían más ejemplos resueltos? Sí, profe. Eso porque yo las tengo armadas, tengo los colores y bueno, lo tienen como todo tipeado. Cualquier otro ejercicio que quieran ver me dicen. ¿Alguna otra cosita más? O sea, vean muchos ejercicios a completar. ¿Qué pasa si me tacha este dato? ¿Yo cómo lo puedo obtener? ¿Hay alguna forma? ¿Sí? ¿No? Bueno, ese valor. Como les digo, dejamos todo allí. Profe, esto si lo suben aparte de la unidad 5, ¿no? O sea... Sí, lo subo en la unidad 5. No más Bien. que lo recorto un poquito porque algunos ejemplos están duplicados con respecto a los que ustedes han visto, entonces lo recorto un poquito como para que no tengan 3 veces lo mismo, ¿sí? Nada más que eso. Perfecto, gracias. Sí, perfecto. ¿Algo más? Por mi parte no, profe, me retiro. Muchas gracias. Bueno, excelente. Por mi parte tampoco. Muchas gracias, profe. Hasta Profe, luego. Bueno, nosotros excelente. tenemos una pregunta. Sí, decime, Jimena. ¿Es sobre el TP también? ¿Quiere que le comparta pantalla para mostrarle? Sí, ahí salí. Dale, adelante.